buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy precisamente hemos visto en los medios de comunicación social la preocupación de los europeos frente a las tarifas impuestas por Donald Trump y la situación que tiene que cambiar para Europa desde el punto de vista económico y particularmente militar, de no depender de la OTAN, de los Estados Unidos, y establecer relaciones con el mundo africano, asiático, el Medio Oriente y América Latina. Por eso el interés de presidentes latinoamericanos de seguir avanzando en la integración, entre ellos Lula da Silva. Por cierto, el presidente Lula da Silva acaba de señalar que va a promover un diálogo necesario, útil, conveniente con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre los aranceles del 50% de las importaciones brasileñas que entran en vigor el viernes. Hemos visto ya el problema que ha ocurrido con Francia y Europa, Alemania, Italia, España, criticando la posición de Estados Unidos por aranceles un poco más bajos que los establecidos inicialmente, pero condicionando la economía mundial. Si esto sucediera a nivel mundial, sería una crisis económica y financiera por la cantidad de países implicados, por el Producto Interno Bruto de estas naciones y particularmente por el libre comercio que promueve, entre otros organismos, la Organización Mundial de Comercio, de la cual duda Donald Trump, quien se retiró precisamente de la UNESCO y de otras organizaciones internacionales. Pero veamos el presidente Lula da Silva, que se ha convertido en un vocero de los BRICS y de lo que se llama Sur-Sur. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, declaró el lunes que espera que su homólogo estadounidense Donald Trump reflexione sobre las tarifas del 50% que el republicano anunció con imponer a los productos brasileños a partir del 1 de agosto. Espero que el presidente de Estados Unidos reflexione sobre la importancia de Brasil y decida hacer lo que hacemos en el mundo civilizado. Si hay un desacuerdo, siéntese a la mesa, déjelo a un lado e intentaremos resolverlo. No de forma abrupta, individualmente. Tomen la decisión de cambiar, grabar a Brasil con un 50%. Tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Por su parte, el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin declaró que Brasil sigue dialogando con el gobierno estadounidense. O plano de contingência é plano que está sendo elaborado bastante. El plan de contingencia se está desarrollando, es bastante completo y está bien diseñado, pero todos nuestros esfuerzos esta semana se centran en resolver el problema. Mantenemos un diálogo constante. Quiero decirles que actualmente estamos dialogando a través de los canales institucionales. Estamos dialogando neste momento pelos canais institucionais. El 9 de julio, el presidente Trump anunció que impondrá un arancel del 50% a los productos brasileños exportados a Estados Unidos, en parte por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro por una intentona de golpe de Estado que Trump califica de cacería de brujas. El presidente Lula siempre ha dicho que es una interferencia de Estados Unidos opinar sobre política interna de Brasil, y es cierto, los estados tienen la autonomía, la soberanía y la independencia para tener sus propios gobiernos y por elecciones tener sus políticas y sus presidentes que tengan la actitud que tengan en función de la ideología o del partido que representan. Por eso el presidente Trump ha dado tanto que hablar en Estados Unidos. Fueron elecciones limpias, pero está perdiendo base el apoyo entre los demócratas mayoritariamente y bastante de los republicanos. Al terminar, naturalmente, esta situación, el presidente Trump también está imponiendo no solamente medidas económicas, sino políticas, y es lo que está pasando con Rusia. El presidente Trump ahora al presidente Putin directamente le está exigiendo terminar con la guerra de Ucrania y enfrentar nuevas sanciones durante el encuentro en Escocia, un encuentro que acaba de tener el presidente Trump con el primer ministro de Escocia, donde precisamente conversaron sobre la situación de Rusia y el fin de la guerra con Ucrania. Allí Keir Starmer, que es el primer ministro de Escocia, oyó la propuesta del presidente Trump. Recuerden que el Reino Unido no es miembro de la Unión Europea y además tiene una política de acercamiento a Francia y Alemania frente a los Estados Unidos, pero Trump quiere rehacer los vínculos con todo el Reino Unido y naturalmente está tratando de imponer un plazo de 10 a 12 días para el presidente Putin. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta y es un conflicto que debe terminar. La comunidad internacional está interesada en normalizar el comercio internacional y las relaciones entre Rusia y Europa en función de los intereses de la comunidad mundial y sobre todo el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, solución pacífica de todas las controversias internacionales. Donald Trump le dio el lunes a Vladimir Putin un nuevo plazo para terminar la guerra en Ucrania, si no quiere enfrentar nuevas sanciones, durante un encuentro en Escocia con el primer ministro británico Keir Starmer. Voy a fijar una nueva fecha límite de aproximadamente 10 o 12 días a partir de hoy.
No hay razón para esperar, no hay razón para esperar. Han pasado 50 días, quiero ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso. Sentado junto a Starmer en su lujoso campo de golf en Turnberry, al sur de Glasgow, Trump dijo que está muy decepcionado con el presidente ruso por los continuos ataques a objetivos civiles ucranianos. Sabes que Rusia podría ser tan rica ahora mismo, pero en lugar de eso gastan todo su dinero en la guerra. Gastan todo en guerra y matar gente y no tiene sentido para mí. Pensé que querría terminar esto rápido. Realmente sentí que iba a terminar, pero cada vez que creo que va a terminar, mata gente. El mandatario estadounidense dijo que está considerando sanciones secundarias, es decir, que afectarían a los países que compran productos rusos, como los hidrocarburos, para afectar a los ingresos de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió el lunes la determinación de Trump. Ucrania, como siempre, está lista para trabajar de la manera más productiva posible con Estados Unidos, para trabajar con el presidente Trump para terminar esta guerra con dignidad y una paz duradera. El Kremlin afirmó el lunes que no descarta una reunión entre Putin y Trump en China en septiembre, si el presidente estadounidense visitaba ese país en la misma fecha que su homólogo ruso. Putin tiene previsto viajar a China a principios de ese mes para las celebraciones del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Trump dijo que ya no estaba tan interesado en hablar con Putin. En 1919, con la creación de la Sociedad de las Naciones, el presidente Wilson de Estados Unidos impulsó lo que llaman el multilateralismo con la participación de la comunidad internacional. Posteriormente fue imposible mantener la Sociedad de las Naciones y después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas en la Carta de San Francisco, se le dio vigencia a un tratado, una especie de constitución del mundo con respecto a los derechos humanos que se aprobaron posteriormente en 1948 con la Declaración Universal y después con los pactos tanto de los derechos individuales y políticos como los sociales, económicos y culturales. Hoy en día el cuestionamiento no viene de Estados Unidos, sino del presidente Trump. Estados Unidos fue quien animó más la creación junto a Naciones Unidas de organizaciones internacionales, como fue la Organización Internacional del Comercio, o fue en su tiempo también la Organización Mundial del Comercio, pero también la Organización Internacional de Energía Atómica e igualmente la Organización Internacional del Trabajo, que fue la única que subsistió desde 1921 hasta 1945 y sigue siendo una sede en Ginebra importante en el ejemplo laboral. Pero el presidente Trump está empeñado en terminar la presencia de Estados Unidos en las organizaciones internacionales. Incluso por eso nos obliga un editorial hoy su actitud frente a la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que tanto beneficio hace en función de lo que es más importante en la política mundial, como es la educación. El día en que la cultura y la educación sea presente y esté en todos los lugares, habría más democracia, más participación y mejor desarrollo social. Por eso el editorial de hoy sobre la UNESCO y más adelante las entrevistas vinculadas al campo del derecho y las relaciones internacionales. El sistema internacional está compuesto fundamentalmente por la Organización de Naciones Unidas, que tiene su carta constitutiva en San Francisco en 1945 y reglamenta la sociedad internacional previendo la estructura de una Asamblea General, de un Consejo de Seguridad y comisiones especiales para estudiar los problemas del mundo, intervenir y buscar la paz. Pero junto a Naciones Unidas, después de 1945, se crearon las organizaciones especializadas. Entre ellas, de las más importantes, es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Allí la importancia de que todos los países y sobre todo las grandes potencias fortalezcan su presencia y su acción en los consejos ejecutivos de estos organismos y en sus países, con la presencia en la Asamblea General y desarrollo de programas, contribuyan a la paz y al desarrollo del mundo. Por eso hay preocupación en el sistema internacional con la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de esta importante organización, que en el mundo de la ciencia, la cultura es fundamental, porque en el fondo el problema de la paz, el problema de la guerra, la situación económica, la convivencia humana se fundamenta precisamente en la educación y la cultura. Esta es la tercera vez en la historia de los Estados Unidos que se retiran de la UNESCO, pero han regresado nuevamente. En este caso, la situación es de acusarla a la UNESCO de seguir una línea de izquierda en el mundo pro-Palestina. Esto reduce el 8% de la financiación frente al 22% hasta el 2011, desde el 31 de diciembre del 2026, fecha de entrada en vigor de la decisión estadounidense.
La señora Audrey Azoulay, directora general de la agencia de la UNESCO, anunció que esta medida se esperaba y para que la UNESCO sea preparada para ello, la elección de Estados Unidos tendría consecuencias muy concretas para el foro. Para el especialista Annie Green, especialista en consecuencias muy concretas para el foro de la UNESCO, señala que la declaración de la administración Trump culpa a la UNESCO de trabajar para promover las causas sociales y culturales que son fuentes de división. De este modo se señala la decisión de la UNESCO de admitir al Estado palestino como Estado miembro, que según él habría contribuido a la proliferación de un discurso anti-israelí dentro de la UNESCO. En general, el presidente Trump culpa a la agencia de la ONU de estar demasiado desechando el tiempo y de no estar en sintonía con el deseo del pueblo estadounidense expresado en el voto reciente republicano. Una cosa es cierta, en la base electoral, la cruzada de antidespertar ya es un argumento de trabajo. Ya cabe recordar que se había anunciado esta decisión, los Estados Unidos habían iniciado que había examinado la posición de la UNESCO a principios del año, más bien un poco después de la nominación, por tanto, ya estaba considerando el retiro de este proceso y aunque esta organización que está en París había tomado algunas decisiones, en la retirada puede debilitar a la UNESCO con Estados Unidos. Retira el 8% de su financiamiento obligatorio para todos los estados, aunque esta no es la principal fuente de las subvenciones de la institución y la institución se ha preparado para esta eventualidad. Si tiene un simbolismo muy fuerte, es una retirada más de los Estados Unidos de un foro multilateral que forma parte de un impulso general para distanciarse de los órganos que forman parte de la comunidad internacional y hasta ahora han sido el ascenso del poder del país en el mundo. Además, con motivo de la última retirada, China se ha convertido en un financiero mucho más, si no de los primeros en la UNESCO. Esto significa que a la vez que Estados Unidos se aleja de tales entidades internacionales, de paso, rivales políticos como China, lo que le da más fuerza en estas organizaciones y en el mundo global.